Hace millones de años, separada del continente africano por un océano vasto y misterioso, una isla solitaria siguió su propio rumbo. Esta es Madagascar, un santuario aislado donde la naturaleza trazó sus propios caminos, esculpiendo criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta. En este lugar encantado, donde lo extraordinario se vuelve común, la evolución escribió una historia única, tejiendo un tapiz viviente de formas, sonidos y colores. Desde los lémures saltarines hasta los camaleones que se transforman ante nuestros ojos, cada especie lleva el sello de la adaptación y la supervivencia. Explorar Madagascar es adentrarse en un mundo perdido en el tiempo, donde la vida late con intensidad y cada ser es guardián de un secreto de la creación. Prepárate para un viaje inolvidable a la isla que desafía todo lo que creemos saber sobre la biodiversidad. Bienvenido a Madagascar, el último paraíso de los animales más raros de la Tierra. Antes incluso de que los primeros rayos de sol toquen el suelo rojo de Madagascar, la vida ya despierta entre las ramas retorcidas y los susurros del bosque. Neste cenário exótico, onde o tempo parece seguir compasso próprio, entre os rostos mais emblemáticos de Madagascar está o lêmure de cauda anelada, primata de aparência marcante, com sua longa cauda listrada em preto e branco. Essa cauda, muito além de seu charme visual, é uma ferramenta essencial de comunicação, servindo como bandeira entre os membros do grupo. Viviendo en grupos organizados bajo el liderazgo de las hembras, estos lémures exhiben una estructura social matriarcal, algo raro entre los primates. Son grupos dinámicos que varían de 5 a 30 individuos, donde las decisiones sobre alimentación y refugio provienen de las hembras dominantes. A diferencia de muchos primates arborícolas, el lémur de cola anillada pasa gran parte del día en el suelo. En áreas abiertas, sus colas erguidas los mantienen visibles entre sí, garantizando la cohesión del grupo. En disputas territoriales, los machos utilizan sus colas de una forma inusual. Las frotan en glándulas odoríferas y las agitan para esparcir su olor, como si se tratara de una lucha invisible de aromas. Su dieta es amplia: frutas, hojas, flores e incluso savia de árboles. Cuando el alimento escasea, demuestran una impresionante versatilidad, consumiendo hasta cortezas y cactus, una habilidad que les permite sobrevivir en hábitats diversos, desde bosques secos hasta terrenos áridos. El comportamiento social es un pilar fundamental de la especie. El grooming, o aseo mutuo, fortalece los lazos entre los individuos, creando un tejido social sólido y cooperativo. Sus sonidos son variados. Gruñidos, chillidos y llamados sirven para alertar, reunir y proteger al grupo. En las mañanas frías, se repite una escena peculiar. Los lémures se sientan con los brazos abiertos, absorbiendo el calor del sol en sus vientres. Este gesto simple es vital para regular la temperatura corporal y asegurar la energía para el día. La reproducción ocurre en una época específica del año. Las crías nacen al inicio de la estación cálida y, aunque dependen de sus madres durante los primeros meses,
rápidamente comienzan a explorar el mundo, aprendiendo del grupo y convirtiéndose en miembros activos poco después del destete. Entre comportamientos únicos, dieta versátil y lazos sociales profundos, el lémur de cola anillada es una prueba viviente del ingenio de la vida en Madagascar. Un ser moldeado por la necesidad y engrandecido por la adaptación. Su presencia en los paisajes de Madagascar es más que biológica, es simbólica. Representan la armonía posible entre el grupo y el entorno, entre el instinto y la convivencia. La forma en que cooperan, se cuidan mutuamente y comparten responsabilidades recuerda en muchos aspectos a una pequeña comunidad en equilibrio con la naturaleza. Durante los momentos de descanso, se recogen juntos, buscando refugio entre ramas bajas o entrelazadas, como si la unión también fuera una armadura. Incluso en la quietud del día, la cola erguida y anillada sigue siendo un faro, una señal visible de que el grupo permanece unido, atento y conectado en cada gesto silencioso. En los bosques húmedos del este de Madagascar, entre densas neblinas y copas entrelazadas, habita una criatura sagrada. El Indri, el mayor de todos los lémures, es una presencia imponente y casi mística, reverenciado por las comunidades locales como un ser espiritual, un mensajero ancestral del bosque. Su pelaje blanco y negro parece dibujado a mano, contrastando con los intensos verdes de la selva. Con patas largas y musculosas, el Indri ejecuta saltos espectaculares que desafían la gravedad, cubriendo distancias de hasta 10 metros entre ramas, como si danzara en el aire. Su cuerpo robusto, aun sin una cola larga, encuentra un equilibrio perfecto en los altos troncos. Pero es su voz la que realmente resuena en el alma de Madagascar. Llamados largos y melódicos recorren los bosques como canciones del tiempo. Pueden escucharse a más de 3 kilómetros de distancia, atravesando hojas, valles y corazones. Cada grupo familiar tiene su propio canto, una firma sonora única que diferencia y protege su territorio. Es un lenguaje ancestral, parte advertencia, parte saludo, parte oración. A diferencia de muchos otros primates, el Indri vive en parejas monógamas, permaneciendo con la misma pareja durante años, a veces toda la vida. Forman lazos profundos, creando pequeños grupos familiares cohesionados, donde las crías son cuidadas con atención y ternura. Los jóvenes nacen cada 2 o 3 años, y aunque dependen de la madre al principio, pronto comienzan a imitar a los adultos en sus saltos, vocalizaciones y hábitos. Su alimentación se basa principalmente en hojas y flores. Como su dieta es pobre en calorías, necesita pasar gran parte del día alimentándose lentamente, eligiendo con cuidado los brotes más tiernos y nutritivos. Es un ser tranquilo, contemplativo, que respeta el ritmo del bosque. Durante las mañanas, cuando la bruma aún cubre el bosque, es posible verlo inmóvil durante largos minutos, observando, sintiendo, escuchando. El Indri es un guardián silencioso, no solo del bosque, sino del legado biológico de un lugar donde la vida siguió un camino diferente al del resto del mundo. Más que un primate raro, el Indri es una melodía viva del bosque.
Una voz que canta por la supervivencia, por la continuidad, por la belleza de las cosas que aún resisten. En algunas regiones, los habitantes locales creen que los Sindris llevan las almas de los antepasados. Por eso, matarlos se considera un tabú, un pecado que traería desgracia a la comunidad. Esta creencia, transmitida de generación en generación, ha sido una forma natural de protección para esta especie tan vulnerable. El bosque donde vive el Indri es una sinfonía de sonidos y silencios. Al amanecer, su canto es el primero en romper el velo de la madrugada, resonando como un salmo vegetal, llamando a los vientos, despertando las hojas, uniendo a los seres. Cada nota lleva una intención: reunir al grupo, delimitar el territorio, reforzar lazos invisibles que sostienen la vida en lo alto de las copas. En las profundidades húmedas de las selvas tropicales de Madagascar, donde la luz penetra en tenues haces y el tiempo parece desacelerarse, vive un maestro de la paciencia, el camaleón de Parson. Imponente entre los reptiles, esta criatura puede alcanzar hasta 70 centímetros de longitud, una verdadera reliquia viviente, cuya presencia es tan silenciosa como hipnotizante. Con su piel vibrante que brilla en tonos de verde, azul, turquesa y amarillo, el camaleón de Parson no solo se camufla en el entorno, se funde con él. Cada cambio de color es una respuesta al clima, a la luz, al estado de ánimo o a la presencia de otro camaleón. Es como si su piel fuera un espejo emocional de la selva. Pero su verdadera arma no es el color, es la lengua. En fracciones de segundo proyecta una lengua pegajosa, más larga que su propio cuerpo, para capturar insectos con una precisión quirúrgica. Un movimiento casi invisible, rápido como un rayo, letal como una flecha. Sus ojos, capaces de moverse independientemente uno del otro, escanean el entorno en 360 grados. Cada globo ocular gira lentamente, mapeando amenazas y presas sin que tenga que mover el cuerpo. Este dominio absoluto sobre el campo visual lo convierte en un cazador eficiente y en un sobreviviente ejemplar. A pesar de su tamaño y apariencia impresionante, el camaleón de Parson es un ser solitario. No forma grupos, no busca compañía, excepto durante la temporada de apareamiento. Durante este breve periodo, los encuentros entre macho y hembra están marcados por interacciones silenciosas, donde los colores hablan más fuerte que cualquier sonido. Moviéndose con extrema cautela, se desplaza de rama en rama como si cada paso fuera medido y sagrado. Es un ser de la lentitud, y en la lentitud encuentra su fuerza. Sus movimientos suaves evitan depredadores, preservan su energía y lo mantienen prácticamente invisible en la densa selva. La esperanza de vida del camaleón de Parson es notable. En cautiverio, puede vivir hasta 14 años, convirtiéndose en uno de los camaleones más longevos jamás registrados. Su ciclo de vida lento acompaña el ritmo del bosque, sin prisa, sin desperdicio. A lo largo de las estaciones, se adapta con maestría a los cambios del bosque. Cuando llega la lluvia, sus colores se intensifican, absorbiendo la humedad como una esponja viviente. Durante los periodos más secos, se repliega, moviéndose aún más lentamente, ahorrando energía mientras espera el regreso de la abundancia. Su papel en el ecosistema
va mucho más allá de ser un cazador. Al mantener bajo control las poblaciones de insectos y pequeños artrópodos, ayuda a equilibrar la delicada red alimentaria de los bosques de Madagascar. Es un guardián invisible del equilibrio ecológico, un depredador paciente que protege el ciclo de la vida con su simple presencia. A cada paso, demuestra que la supervivencia no siempre requiere velocidad ni fuerza bruta. A veces, todo lo que se necesita es discreción, estrategia y una lengua que se dispara como un rayo silencioso. E incluso frente a amenazas mayores, como la pérdida de hábitat, el camaleón de Parsons sigue allí, adaptándose como siempre lo ha hecho, sin ruido, sin prisa. Observar a este camaleón es como ver el tiempo en cámara lenta. Cada segundo con él es una invitación a la contemplación, a escuchar el bosque, a valorar los detalles. No solo sobrevive, enseña, muestra que hay poder en la quietud, belleza en la espera y misterio en cada hoja que se mueve con el viento. Hay lugares en el mundo que parecen haber escapado del tiempo. Madagascar es uno de ellos. Separada del continente africano hace más de 160 millones de años, esta inmensa isla flota en el océano como un fragmento de un mundo antiguo, un relicario de vida donde la evolución siguió sus propios caminos. Madagascar no es solo una isla, es un escenario sagrado de la biodiversidad. Un laboratorio natural donde el tiempo esculpió seres que no existen en ningún otro rincón del planeta. Y cuanto más se adentran sus misterios, más se percibe. Lo extraordinario es la norma, lo improbable, una rutina. En este territorio aislado, la naturaleza no solo sobrevive, se reinventa con cada generación. En el corazón húmedo de las selvas tropicales y regiones costeras del norte de Madagascar, habita uno de los reptiles más deslumbrantes de la Tierra, el camaleón pantera. Un artista del color, un guerrero visual, una criatura que convierte su cuerpo en un espectáculo con cada latido del corazón. Sus tonos son tan variados como intensos. Verdes esmeralda, azules turquesa, rojos ardientes, amarillos brillantes. Y lo más sorprendente, cada región de la isla alberga panteras con patrones y paletas distintas, como si Madagascar fuera una galería viviente de camaleones pintados a mano por la propia naturaleza. Pero esos colores no son solo belleza, son lenguaje. Cuando un macho desea intimidar a un rival, sus colores se encienden como brasas, una vívida exhibición de fuerza, vigor y territorio. El oponente, a su vez, responde con una coreografía de tonos, intentando imponer respeto sin que se lance un solo golpe. El duelo, muchas veces, se libra únicamente con luz y pigmento. Las hembras también se comunican a través del color. Durante la gestación, sus cuerpos adoptan tonos oscuros con manchas específicas, una señal clara de que no están receptivas. Este sistema visual refinado permite que la especie mantenga el orden social y evite conflictos innecesarios. Cuando cazan, la belleza da lugar a la precisión. El camaleón pantera espera inmóvil, como una estatua colorida. Sus ojos se mueven de forma independiente, escaneando los alrededores. Y entonces, en un instante casi imperceptible, su lengua se proyecta como un arpón,
capturando a la presa con una velocidad y un alcance que desafían la lógica. Puede atrapar un insecto a una distancia 2 veces mayor que la longitud de su propio cuerpo. Solitario por naturaleza, el camaleón pantera pasa la mayor parte de su vida aislado, evitando enfrentamientos y manteniendo sus dominios. Sin embargo, durante la temporada de reproducción, se vuelve más activo, buscando hembras y protegiendo su territorio con una imponencia visual. Acostumbrado a ambientes densos y húmedos, prefiere las sombras de hojas grandes y la brisa suave de los bosques costeros. Allí, entre gotas de rocío y reflejos de luz, su cuerpo brilla como un diamante viviente, un recordatorio de que la naturaleza, incluso en silencio, sabe gritar con color. Observar a un camaleón pantera en acción es como presenciar un hechizo visual en tiempo real. Sus escamas parecen latir con energía propia, reaccionando al calor, a la emoción, a la luz que se filtra entre las copas de los árboles. Es como si cada centímetro de su piel respirara con el bosque. Científicos y naturalistas de todo el mundo viajan hasta Madagascar solo para estudiar sus patrones únicos de coloración, un código visual que aún guarda misterios. Después de todo, ¿qué es exactamente lo que desencadena el cambio de color? ¿Emoción? ¿Ambiente? ¿Intención? La respuesta podría ser todas esas al mismo tiempo. Y a pesar de su brillo casi sobrenatural, es vulnerable. La destrucción de su hábitat, el comercio ilegal y los cambios climáticos amenazan silenciosamente a esta joya viviente. Pero el camaleón pantera, tan resiliente como es, aún resiste, escalando hojas, cazando en silencio, coloreando la vida en matices que ningún artista humano podría replicar. Es más que un reptil. Es una celebración de la creatividad de la naturaleza, una bandera viviente de la biodiversidad de Madagascar, un recordatorio de que la belleza, cuando encuentra propósito, se convierte en poder. Mientras muchos reptiles eligen la noche como aliada, la salamanquesa diurna desafía el patrón. Con ojos atentos y piel reluciente, aparece bajo la luz del sol como un fragmento viviente del arco iris que ha cobrado forma y se desplaza entre las hojas. Sus colores vibrantes, verdes luminosos, rojos intensos, amarillos brillantes y azules profundos, la convierten en una de las criaturas más llamativas de los bosques de Madagascar. Pero su belleza no es solo adorno, es un mensaje. Comunica territorio, disposición, fuerza y deseo a través de tonos que cambian sutilmente según su estado emocional y social. Durante el día, se desliza con agilidad sobre troncos, hojas e incluso superficies verticales como vidrio o rocas lisas. Sus patas están equipadas con almohadillas adhesivas altamente especializadas, capaces de adherirse a casi cualquier superficie. Una adaptación que la convierte en una de las mejores escaladoras del reino animal. A diferencia de la mayoría de los gecos, que viven en las sombras, ella abraza la luz. Y es en la luz donde caza, se comunica y vive. Se alimenta de pequeños insectos, néctar e incluso savia de los árboles, convirtiéndose no solo en cazadora, sino también en polinizadora, un eslabón esencial en el delicado engranaje ecológico de la isla.
Los machos, en especial, son territoriales. Exhiben sus colores con intensidad frente a los rivales, creando verdaderos duelos cromáticos para evitar enfrentamientos físicos. Las hembras, por su parte, observan con atención, eligiendo a sus parejas no solo por su apariencia, sino por la vitalidad expresada en el brillo de su piel. Aunque son solitarias, estas salamanquesas pueden verse cerca unas de otras en momentos de mayor abundancia, compartiendo espacios bajo el sol, moviéndose con cautela, intercambiando señales silenciosas de respeto. Viven entre raíces expuestas y troncos cálidos, entre flores tropicales y sombras densas, ayudando a controlar poblaciones de plagas y esparciendo el polen de planta en planta. Son jardineras y guardianas, pequeñas e indispensables. Durante las primeras horas de la mañana, cuando la luz aún es suave y dorada, es común verlas calentándose sobre rocas tibias o ramas expuestas, absorbiendo el calor necesario para activar su metabolismo y comenzar el día. Esta conexión con el sol es casi ritual, un momento sagrado entre el cuerpo y la naturaleza. La vida de la salamanquesa diurna está hecha de detalles. Un brillo en el lomo, un movimiento súbito, un salto rápido entre ramas. No necesita la grandeza de los depredadores, ni la fuerza de los grandes reptiles. Su arma es la ligereza, su defensa, el color. Su misión, mantener el equilibrio, controlando insectos, polinizando flores, esparciendo vida donde pisa. En un mundo de sombras y depredadores, ella eligió la luz, y en ella florece con una belleza serena, casi mágica. Es un recordatorio viviente de que incluso las criaturas más pequeñas pueden desempeñar los papeles más brillantes. En una isla donde los lémures saltan entre las ramas y los camaleones se transforman ante los ojos, una criatura más discreta prefiere observar desde abajo, caminando entre hojas caídas con la elegancia de quien conoce bien el suelo. Esta es la coua, una de las aves más singulares de Madagascar y aún así, poco conocida en el resto del mundo. A pesar de pertenecer a la misma familia que los cucos, la coua eligió un camino distinto al de la mayoría de sus parientes. A diferencia de los cucos que depositan sus huevos en los nidos de otras aves, la coua construye el suyo propio. Cuida de sus crías, protege su linaje. Es una excepción dentro de un grupo marcado por el abandono y la astucia. Hay varias especies de coua repartidas por Madagascar, cada una con sus propios colores, sonidos y hábitos distintos. Algunas prefieren los bosques húmedos del este, otras las sabanas secas del sur. Pero todas comparten el mismo instinto: caminar. En lugar de volar largas distancias como muchas aves, la coua opta por explorar el mundo con pasos cautelosos y ojos atentos, como si cada hoja caída escondiera una historia. La coua de cola azul, quizás la más conocida, exhibe un plumaje vibrante, con tonos que van del gris suave al azul cobalto. Sus ojos están rodeados por una mancha de piel desnuda de un azul intenso, una marca única, como una máscara natural. Cuando se desplaza entre los arbustos casi no emite sonido. Su andar es fluido, elegante, casi ceremonial. La alimentación de la coua es variada: frutas, insectos, pequeños vertebrados e incluso lagartijas.
Caza con precisión, acercándose a sus presas con pasos calculados antes de atacar. Su pico, curvado y fuerte, es una herramienta versátil, capaz de romper cáscaras, aplastar caparazones y manipular semillas con delicadeza. Aunque es un ave solitaria, la coa vocaliza con frecuencia. Sus llamados varían según la especie. Hay silbidos largos y melodiosos, cantos agudos e incluso sonidos que recuerdan al croar de los sapos. Estas vocalizaciones sirven tanto para delimitar territorio como para atraer pareja durante la época de reproducción. El nido de la cúa suele construirse en arbustos bajos o entre las ramas más ocultas de los árboles. Hecho de ramitas, hojas y raíces, alberga los huevos de una hembra que permanece vigilante. A diferencia de muchos cucos parásitos, la cúa es madre y padre. Alimenta, abriga, protege, y así, la vida continúa con una dignidad silenciosa. La existencia de la coa es una metáfora viviente de la propia isla. Discreta, sorprendente, única. No necesita altura para ser majestuosa, ni plumajes llamativos para ser inolvidable. Su belleza está en el detalle, en el gesto sereno, en el papel vital que desempeña en el suelo del bosque. Preservar a la cúa es preservar la base silenciosa de Madagascar, los caminos que nadie ve, los cantos que pocos escuchan y los seres que, incluso sin volar alto, sostienen el alma de la isla. Madagascar es una isla hecha de distancia, distancia del continente, distancia del tiempo. Mientras el mundo se transformaba, ella permanecía aislada, rodeada por aguas profundas y corrientes que protegían sus secretos. Ese aislamiento, en lugar de limitar, liberó la creación. Aquí la vida no tuvo prisa, no hubo competencia con el mundo exterior. Todo creció a su propio ritmo, como un susurro preservado por eras. Mientras el león rugía en la sabana, los lémures saltaban entre ramas sin depredadores. Mientras el elefante marchaba por las llanuras, los camaleones aprendían a desaparecer entre las hojas. Madagascar no es solo diferente. Es el resultado de lo que el mundo podría haber sido, si el tiempo hubiera elegido otro camino. Cuando la luz se despide del cielo y el manto de la oscuridad cubre los bosques de Madagascar, una nueva presencia despierta. Silenciosa, precisa, casi mística, es la lechuza de Madagascar, una depredadora del crepúsculo, moldeada por el silencio y movida por la sombra. Sus grandes ojos dorados centellean como lunas entre las ramas. Son ventanas hacia un mundo que pocos logran ver, un universo donde los sonidos guían los pasos y donde el más mínimo movimiento puede significar caza o huida. Su plumaje en tonos terrosos camufla su cuerpo entre hojas secas y troncos antiguos, haciéndola prácticamente invisible cuando permanece inmóvil. No caza con velocidad, sino con paciencia. Escucha antes de ver, calcula antes de actuar. Sus alas adaptadas le permiten un vuelo absolutamente silencioso, tan discreto que ni el viento parece notar su paso.
y cuando ataca, lo hace con una precisión implacable, atrapando roedores, reptiles e insectos con sus afiladas garras. Durante el día, se retira a refugios oscuros, cavidades en árboles antiguos, acantilados protegidos o incluso entre raíces retorcidas. Allí descansa, inmóvil, mientras el mundo gira sin notarla. Su plumaje, mezcla de marrón, ocre y dorado, es su armadura y su camuflaje. Su comportamiento es territorial. Una vez que elige un hogar, lo defiende con firmeza. Sus vocalizaciones nocturnas, silbidos largos, graves y melancólicos, resuenan por los bosques y sabanas como cantos espectrales. Son advertencias para intrusos, llamados para su pareja, y marcas invisibles de su dominio. En la época de reproducción, el instinto de protección se intensifica. La hembra elige una cavidad segura para albergar sus huevos. Cuando nacen los polluelos, ciegos y frágiles, son alimentados con dedicación hasta que están listos para experimentar el vuelo por primera vez, un ritual que requiere valentía, práctica y herencia. Ella no solo caza, ella equilibra. Al controlar las poblaciones de roedores y pequeños vertebrados, la lechuza de Madagascar actúa como una reguladora invisible del ecosistema, asegurando que los ciclos naturales no se descompensen. Su presencia, aunque oculta, mantiene el bosque en equilibrio. Incluso ante los cambios provocados por el avance humano, ella se adapta. Puede encontrarse tanto en bosques densos como en campos abiertos y los alrededores de aldeas. Donde haya refugio y silencio, hará su hogar. Es una sobreviviente discreta que ha aprendido a existir en los límites entre lo salvaje y lo habitado. Su vuelo atraviesa el tiempo y la tradición. En algunas culturas locales, su canto nocturno es presagio, señal de sabiduría o incluso advertencia de los espíritus. Entre el mito y la ciencia, planea como un enigma alado, cargando historias que los vientos susurran entre los árboles. Y cuando la madrugada llega a su fin, regresa a su escondite, envuelta por las sombras, dejando atrás solo el eco de un llamado lejano y el silencio ordenado que solo una verdadera guardiana puede mantener. Los bosques de Madagascar no son solo un hábitat, son guardianes de una memoria viva. Cada tronco guarda siglos de adaptación. Cada hoja cobija historias que los libros jamás registraron. Desde el lluvioso este hasta el espinoso sur, estos bosques se adaptan a las estaciones, al suelo, a la ausencia de grandes mamíferos. Son selvas diseñadas para sostener lo extraño, lo raro, lo improbable. Hay árboles que florecen en sincronía con insectos únicos. Hay raíces que esconden secretos de una época en la que los dinosaurios aún caminaban sobre la tierra. En Madagascar, caminar por el bosque es como recorrer un museo sin paredes, solo que aquí, cada pieza aún late. En los bosques secos y tropicales de Madagascar,
Entre ramas retorcidas y hojas que crujen al viento, salta una figura que parece desafiar la gravedad. Es el lémur sifaka, el acróbata del bosque, el bailarín del dosel, cuyos movimientos elegantes transforman la selva en un escenario. Con sus largos brazos y poderosas piernas, el sifaka vuela entre los árboles con una destreza encantadora. Cada salto puede superar los 10 metros de distancia, como si el aire lo recibiera con los brazos abiertos. Sus saltos no son solo desplazamientos, son coreografías esculpidas en el tiempo. Pero es en el suelo donde más sorprende. Al caminar con los brazos elevados y el cuerpo erguido, parece flotar sobre la tierra, en un movimiento rítmico y casi teatral. Una danza blanca que corta el silencio, marcando territorio con belleza y gracia. Su pelaje claro, generalmente blanco con manchas oscuras, refleja la luz del sol como si hubiera sido moldeado por la propia luz del bosque. Sus ojos, redondos y atentos, observan el mundo con una mezcla de alerta y curiosidad, siempre vigilante, siempre presente. Viviendo en pequeños grupos familiares de 5 a 10 individuos, los sifakas siguen una estructura matriarcal, donde las hembras lideran las decisiones, desde el refugio hasta la alimentación. El grupo es unido, construido sobre la confianza y el afecto, reforzado diariamente por el grooming, el aseo mutuo que fortalece los lazos y reduce las tensiones. Se alimentan de hojas, flores y frutas y desempeñan un papel vital en la dispersión de semillas, ayudando a renovar el propio bosque en el que habitan. Con su apetito tranquilo y movimientos ligeros, esparcen vida por donde pasan, sin dañar jamás el entorno que los sostiene. A pesar de su capacidad de adaptación y su belleza singular, el lémur sifaka enfrenta a un enemigo invisible pero devastador: la pérdida de su hábitat. La deforestación, la agricultura intensiva y la extracción de madera han consumido los bosques que antes eran su reino. Con cada árbol talado, hay un salto menos, un canto más silenciado. Él, que un día danzaba libre por senderos aéreos que unían árbol con árbol, ahora se ve rodeado de vacíos. Claros verdes donde antes había conexión, refugio, alimento. Aún así, resiste. Aún así, danza. Para los pueblos locales, el sifaka es más que un animal. Es símbolo de ligereza, de equilibrio, de libertad. Su caminar por el suelo es recordado en historias como una danza sagrada, como si los espíritus del bosque estuvieran jugando entre los hombres. Preservarlo es más que un acto ecológico. Es un gesto de respeto por la armonía natural, por la belleza en movimiento, por el equilibrio entre el cielo y la tierra. Mientras haya un sifaka danzando entre las ramas, Madagascar seguirá siendo sinónimo de vida. Si la tierra de Madagascar es un refugio, sus costas son portales hacia lo desconocido. El océano Índico besa sus playas con olas que cargan historias de millones de años.
Arrecifes de coral vibran con colores que desafían la lógica. Los manglares albergan especies que solo existen aquí. Y en las profundidades, criaturas antiguas se deslizan como fantasmas de la prehistoria. Las aguas que rodean la isla son más que fronteras naturales. Son murallas vivas, moldeando los ciclos de la isla, protegiendo, alimentando, renovando. En esas orillas sagradas, el mar y la tierra se encuentran como viejos amigos, y cada encuentro da origen a algo raro, algo que solo Madagascar podría ofrecer. En una tierra donde los lémures saltan como bailarines y los camaleones se camuflan como ilusiones, existe una presencia silenciosa y letal que merodea por las copas y el suelo: la fosa. Ni felino ni mangosta, sino algo entre ambos, un depredador ágil, solitario y absolutamente implacable. Con un cuerpo esbelto, musculoso y flexible, la fosa se mueve como una sombra viviente. Sus ojos grandes y atentos escudriñan las ramas con precisión. Sus garras retráctiles y su larga cola le otorgan un equilibrio perfecto, permitiéndole perseguir presas entre los árboles con la misma destreza que en el suelo. Pocos animales poseen tal versatilidad. Durante el día puede parecer ausente, pero a medida que la luz se desvanece, sus instintos despiertan. Caza en silencio, aprovechando la oscuridad para acercarse a sus presas con una paciencia asesina, y cuando salta, no falla. Su presa más común, los propios lémures. Ágiles, sí, pero la fosa los supera en astucia y persistencia. Con un solo salto, puede atravesar ramas, sorprender a un grupo entero y capturar a un individuo antes de que el resto reaccione. Es el fantasma del bosque, presente donde nadie la imagina, cazando donde pocos se atreven. A pesar de su fuerza, la fosa es solitaria. No forma grupos, no comparte presas, no exhibe exuberancia. Vive en silencio, marcada por senderos invisibles en el territorio que domina. Su olor, dejado en ramas y piedras, es la única firma que permite al otro saber: aquí, alguien gobierna. La reproducción es rara y ritualística. Durante este periodo, los machos compiten entre sí para acercarse a una hembra en celo, quien elige a su pareja con firmeza. El apareamiento puede durar horas y ocurre muchas veces en plataformas elevadas, como ramas anchas, un teatro suspendido de la naturaleza. Con pocos depredadores naturales, la fosa es la cima de la cadena alimentaria de Madagascar. Pero, irónicamente, es la presencia humana la que amenaza su reinado. La destrucción de los bosques, la fragmentación de hábitats y la caza están reduciendo su territorio y haciendo que su silueta sea cada vez más rara en los silenciosos bosques.
la fosa no solo caza, regula. Su presencia mantiene bajo control las poblaciones de lémures y roedores, evitando desequilibrios que podrían comprometer todo el bosque. Es el depredador que protege, incluso sin saberlo. Sin ella, el ecosistema tambalea. Pero su imagen, a veces mal comprendida, está envuelta en miedo y leyenda. Entre algunas comunidades, se cree que la fosa es una criatura maligna, un espíritu de la noche. En realidad, es todo lo contrario. No es un presagio de destrucción, sino una guardiana del orden natural. Preservar a la fosa es preservar el equilibrio silencioso de los bosques de Madagascar, porque donde ella camina, la vida obedece, y donde desaparece, el caos comienza a crecer, lento, invisible, como un bosque que pierde su sombra. Imagina un mundo donde la selección natural tuvo libertad para experimentar, donde las mutaciones no solo fueron aceptadas, sino celebradas por la supervivencia. Ese mundo existe. Su nombre es Madagascar. Es como si la isla hubiera sido olvidada por la lógica y reinventada por la imaginación de la naturaleza. Madagascar es un recordatorio de que la vida, cuando es libre, siempre elige el camino más sorprendente. En el suelo cálido y seco del sur de Madagascar, donde el tiempo parece transcurrir lentamente, camina una joya viviente, la tortuga radiada. Su caparazón es un espectáculo natural, marcado por patrones amarillos en forma de estrella que brillan bajo el sol, como si el cielo se hubiera inclinado hacia la tierra. Con pasos cortos y firmes, cruza paisajes áridos en busca de hojas, frutas y cactus. Su alimentación es simple, pero su adaptación es extraordinaria. Incluso en períodos de sequía severa, sigue adelante, silenciosa, paciente, invencible. A diferencia de la prisa del mundo moderno, la tortuga radiada vive a otro ritmo. Puede superar los 100 años, atravesando generaciones humanas mientras lleva sobre su lomo no solo su hogar, sino una historia milenaria de resiliencia. Durante la época reproductiva, la hembra cava un nido en el suelo y deposita allí sus huevos. Meses después, emergen las crías, pequeñas, frágiles
pero ya adornadas con las marcas que las convertirán en símbolos vivientes de la isla. Admirada por su belleza, la tortuga radiada se ha convertido en blanco del tráfico ilegal. Pero su verdadera importancia va más allá de lo estético. Es una guardiana del ecosistema, ayudando a dispersar semillas y a mantener la salud de la vegetación. Preservarla es preservar no solo una especie, sino también la delicadeza con la que la vida puede persistir, incluso en los lugares más áridos del planeta. A lo largo de este viaje, recorrimos senderos que no aparecen en los mapas. Exploramos una isla que no se limita a ser un pedazo de tierra rodeado de agua, sino un relicario viviente de la creación, una memoria palpitante de todo lo que la vida puede ser cuando encuentra tiempo, silencio y espacio para florecer. Madagascar nos reveló rostros que parecen salidos de sueños, lémures de ojos dorados, que saltan como notas de una canción ancestral, camaleones que se transforman ante nuestros ojos, recordándonos que la belleza está en el cambio. Gecos que desaparecen en la corteza de los árboles como si fueran sombras. Tortugas centenarias, portadoras de la calma. Lechuzas silenciosas que escuchan lo que el mundo olvidó oír. Y tantas otras criaturas que solo existen aquí y en ningún otro lugar. Cada especie es una testigo silenciosa de una historia evolutiva escrita en aislamiento. Cada hoja, una página, cada rama, un puente entre el pasado y el presente. Cada animal, un recordatorio de que el mundo aún guarda misterios y de que no todo ha sido tocado por la prisa o la destrucción. Madagascar no solo es rica en biodiversidad, es insustituible. Más del 90% de sus especies son endémicas, lo que significa que si desaparecen de aquí, desaparecerán del mundo entero. Y eso nos plantea una pregunta urgente. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que este paraíso siga existiendo? Porque el bosque no grita pidiendo ayuda, susurra. Nos da señales, cambia de color, de olor, de ritmo, pierde sonidos, y cuando los sonidos se van, los silencios duelen. Pero aún hay esperanza. Aún existen reservas, científicos, comunidades locales y voces que se alzan. Aún existen corazones que se maravillan
que se movilizan, que se preocupan, y tal vez este documental haya hecho de ti una de esas voces. Madagascar es más que un lugar exótico en un mapa. Es un símbolo de la delicadeza de la vida, un recordatorio de que lo frágil también es fuerte, que lo pequeño también es esencial y que lo desconocido merece ser protegido. Y así, nuestro recorrido por Madagascar llega a su fin. Pero la isla permanece, latiendo en el corazón del océano, como un relicario de vida, misterio y resistencia. Caminamos por bosques donde el tiempo avanza lentamente. Escuchamos cantos ancestrales resonando entre las ramas. Vimos ojos que brillan en la noche, pieles que cambian de color, pasos que se deslizan sin prisa. Cada criatura nos contó una historia, no solo de supervivencia, sino de pertenencia. Si este viaje despertó algo en tu corazón, si algún color, salto o mirada te hizo respirar más profundo, entonces comparte esta historia. Da voz a quienes viven sin voz. Porque cuando hablamos de estos seres, ayudamos a protegerlos y también a acercarnos a ellos.